Cordial saludo, mi nombre es Brandon Camilo Herrera, pertenezco al grupo 19 del curso de Inferencia Estadística y este video pertenece a la fase intermedia 4 del curso. Bueno, aquí vamos a tratar los temas de ANOVA y pruebas no paramétricas. Aquí vamos a estudiar el comportamiento de variables implícitas de una población para la caracterización de la misma en un periodo determinado a través de una ANOVA. Y vamos a probar la distribución de un conjunto de valores para modelar una variable aplicando pruebas no paramétricas como la JI cuadrado. Bueno, aquí, la muestra es la misma con la que hemos venido trabajando en los anteriores trabajos. Aquí ya pasamos a la hoja no, entonces aquí vemos que nos piden, siendo la explicación del video, tenemos que coger 3 asesores y 15 datos, o sea 5 por cada asesor. Aquí yo escogí el asesor 1, el asesor 2 y el asesor 6. Y aquí están los 5 datos que escogí de cada uno, o sea los 15 datos en total. Aquí vemos la media del asesor 1 con la fórmula del promedio. Vemos la media del asesor 2 y la media del asesor 3. Vemos la varianza, también aquí sacamos la varianza con la fórmula de VAR de 247,7, al igual para el asesor 2 y el asesor 6. La desviación con la fórmula DESBES y pues de la columna B4 hasta la B8. Entonces ahí nos da 15,74, lo mismo para el asesor 2 y el asesor 6. Y pues en total son 5 observaciones, o sea 5 datos por cada uno. La suma de los minutos en el asesor 1 da 141, en el 2 da 98 y en el 6 da 118. Bueno, acá para sacar el análisis de varianza de un factor, tenemos que ir a datos y tener habilitada la análisis de datos, la herramienta análisis de datos de Excel. Aquí nos vamos a análisis de datos, escogemos análisis de varianza de un factor, le damos a aceptar, aquí le escogemos el rango de entrada, aquí lo escogemos, los valores, perdón. Como los valores de los 3 asesores. Aquí le damos rótulo en la primera fila, que son los nombres de los asesores. En una hoja nueva sale, vamos a aceptar. Y acá nos da la tabla que tenemos aquí. Esas dos tablas. El resumen, el análisis de varianza de un factor y el análisis de varianza, que son estos. Donde nos va el valor crítico para f, el valor de f, los grados de libertad, la suma de cuadrados, promedio de los cuadrados, y acá nos da la cuenta, la suma, el promedio y la varianza de cada uno. Aquí vemos, ¿no? Ya vimos cómo sacamos esas tablas. Entonces, son prácticamente los mismos valores, o sea, los valores de acá pasan a estas tablas, como ya los tenemos aquí. Este es, el promedio de los cuadrados, grados de libertad, que lo vamos a utilizar más adelante. Y pues como conclusión vemos que f es menor que el valor crítico para f, que es este, 0,4 menor que 3,8, por lo tanto no es equivalente a la elaboración promedio para los asesores 1, 2 y 6. O sea, como no son iguales, entonces no es equivalente a la elaboración promedio. Bueno, pasamos a la hoja de prueba Tukey, que es la próxima, la otra actividad. Bueno, la comparación múltiple de Tukey. Entonces aquí creamos esta tabla, pasamos los datos que ya teníamos anteriormente, la media del grupo 1, en el grupo, el número de observaciones, o sea, el número de datos 5, llenamos aquí estos datos,
Bueno, lo teníamos en la hoja de análisis de varianza. Aquí lo vemos, el promedio de los cuadrados dentro de los grupos. El estadístico de Tukey lo sacamos con una tabla, la tabla de Tukey. Este lo sacamos como son tres asesores, entonces nos ubicamos en 3 y los grados de libertad dentro del grupo son 12. Entonces aquí vemos 3 asesores y 12 son los grados de libertad, entonces nos da 3,77, que es lo que tenemos aquí, 3,77. Y ya esto nos da con las fórmulas que vemos aquí, con las fórmulas correspondientes de estos datos. Y en los tres, las medidas del grupo 1 y 2 no son diferentes, las del 1 y 3 tampoco son diferentes, y las 2 y 3 tampoco son diferentes, no diferentes. Entonces, como conclusión, vemos que no hay diferencias significativas, por lo tanto se puede concluir que la duración en minutos de las llamadas no depende del asesor que las atienda. Bueno, aquí vamos al JI cuadrado. Bueno, aquí el JI cuadrado, vamos a probar el consumo de kilobytes si se distribuyen como una normal. Bueno, aquí sacamos los clientes de la muestra, que son 764. El consumo de kilobytes de todos los clientes, aquí lo vemos, de los 764. Bueno, aquí la muestra son 764. El mínimo es 3.052. Aquí vemos la fórmula, 1000. Y nombramos las columnas para que busque el mínimo. El máximo es este, y es muy parecida a la fórmula, solo que cambia el max. El rango, y rango donde restamos el máximo con el mínimo, y ese es el resultado. El intervalo, aquí ya tenemos la fórmula redondeada y todo. Aquí vemos la fórmula, aquí ya lo redondeamos para que nos dé 11. La amplitud también la tenemos redondeada, amplitud que es el rango dividido el intervalo, y la media, que la tenemos aquí, que va, pues aquí vemos los primeros de dónde va, aquí saca el promedio, una fórmula promedio, y la desviación con la fórmula desves, que también buscamos en la fila de consumo de kilobytes. Bueno, acá pasamos a ver la tabla. Tenemos las 11 clases, o sea, los 11 intervalos que teníamos aquí. Aquí X y 1, pues vemos los mínimos. Aquí vemos, ¿no? 8, que pertenece al mínimo. Aquí vemos que llamamos el máximo, que es este, el máximo, y más, perdón, la amplitud, aquí se llama la amplitud más el mínimo, ¿no? Entonces aquí va distribuyendo el valor, entonces aquí ya llamamos este aquí, y así sucesivamente. Este siempre es el anterior, ¿no? Y acá sería la misma amplitud más el número que ya tenemos aquí. Entonces aquí vemos los resultados. Bueno, la frecuencia observada. Bueno, la frecuencia observada y el X, esto lo sacamos también con una ayuda de Excel. Le damos análisis de datos, le damos histograma y escogemos el rango de entrada y el rango de las clases,
Y entonces al hacer esto nos da esta tabla, y aquí vemos, ¿no? Aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos X. La frecuencia observada nos da 764, que es el total. Bueno, en Z1 y Z2 vemos, bueno, aquí Z1 nos da con esta fórmula L9, que es el primer valor de XY menos la media dividido en la desviación. Estas dos dividido en la desviación. Entonces de ahí sacamos este valor. Igualmente este valor pasa siempre acá, igual que en estas filas de acá. Miramos que el valor siempre pasa acá. Bueno, en todos son iguales, solo que cambian los valores que quedan acá. Bueno, la probabilidad la sacamos con la fórmula dis.norm.stan.n. Aquí vemos que aquí se nombra L9, que es Z2, punto y coma 1, nos da este resultado. Y aquí ya de aquí para abajo ya cambia, ¿no? Ya sería la misma fórmula menos L10, que es el segundo valor de Z2, por lo que estamos aquí en la fila 10, y K10, que es el segundo valor de Z1, de L10 menos K10. Entonces aquí tenemos el valor y así mismo seguimos con todos los valores. Mira, y se van restando todos los valores. Y en el último, solo en el último cambio, porque es 1 y menos, y utilizamos la fórmula de dis.norm.stan y entre paréntesis L18, que es el penúltimo de Z2. Entonces nos da este resultado y en total nos debe dar 1. La suma de todo esto nos debe dar 1. Entonces aquí vemos que nos da 1. Bueno, la frecuencia esperada la fórmula es, bueno, M9, que viene siendo el primer rango de la probabilidad, y E7, que viene siendo el tamaño de la muestra, 724. Entonces esto se multiplica y nos da esto. Igualmente en todas las filas es así, solo que se toma el valor del lado, ¿no? El valor de estos valores del lado en cada uno. Eso es lo único que cambia. Y todo se multiplica por la tamaño de la muestra. Y la suma nos debe dar 764, que es el tamaño de la muestra. Por último, hacemos la última fila de la tabla. Aquí vemos la potencia. Utilizamos la fórmula potencia y entre paréntesis J9, que es la primera frecuencia observada, N9, que es la frecuencia esperada, dividido, o sea, es J9 menos N9 dividido en N9, ¿no? O sea que la frecuencia observada se resta con la frecuencia esperada y se le da la 2 y se divide en la frecuencia esperada. Entonces aquí vemos el resultado que nos da. Lo mismo para todos, mira. Solo se cambian los valores de las filas, o sea, los números. Aquí tenemos el total de JI cuadrado, que es la suma desde O9 a O20, que son las de estas casillas. Nos da 98,56. Bueno, aquí pasamos a hacer el estadístico teórico. Ese era el estadístico calculado. Bueno, vemos que si el estadístico calculado es menor que el teórico, entonces se acepta que la distribución de datos es normal. Entonces vamos a hacer el estadístico teórico.
Bueno, aquí vamos a intentar, bueno, vemos aquí, vemos la significancia, que es del 5%, K son los intervalos, que es 11, y, y este 2. Entonces, 2 que son dos datos. Y bueno, aquí vemos que K se le resta 1 y le restamos M. Entonces esto nos da 8. Aquí en el estadístico teórico utilizamos la fórmula prueba.chi.in y entre paréntesis M28, que es la significancia, y punto y coma M31, que es este valor que nos dio acá, los grados de libertad, que es 8. Entonces esto nos da 15,507. Por lo tanto, el estadístico calculado es mayor al teórico. Entonces, concluimos que la distribución del consumo de kilobytes no es normal. Bueno, gracias por su atención.